Muy buenos días a todos. Os presento a Alba Domingo, mi compañera. Yo soy Maque Salcedo. Vamos a tener con vosotros este nuevo taller para la red de centros innovadores DIM Edu y vamos a hablar sobre estrategias concretas que podamos usar el profesorado en el aula para atender a nuestro alumnado con alta capacidad. Por ello. Vale, esto es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ponernos en la piel de un peque con altas capacidades, ¿vale? Para que, bueno, seamos conscientes de cómo lo viven ellos dentro de nuestro sistema educativo, por lo menos aquí en España. Sé que luego estos talleres nos los veis también desde Latinoamérica y, bueno, allí la realidad del aula es un poco distinta, pero seguro que la sensación de estos niños es la misma. Vamos a detenernos un poquito en los distintos perfiles de alumnado que podemos encontrar en el aula. Y vamos a hablar también de qué podemos hacer nosotros una vez que ya está identificado o tenemos sospechas de que alguno de nuestros niños pueda tener altas capacidades. Vale. ¿Qué voy a contaros yo de estos niños? ¿Vale? Primero vamos a detenernos un poquito en la neurofisiología cerebral, ¿vale? Para que veamos exactamente cuánto o cómo de diferente es el cerebro de estos peques. Hablaremos de las disincronías y cómo les afecta esto en el ámbito socioemocional. Vale. Ahí os dejo un QR de un vídeo muy interesante. En esta ocasión no es nuestro, creo que es el único que no es nuestro de todos los QRs que os vamos a poner hoy, pero es de Bea Sánchez, de Soy Mamá Valiente, que habla de la diferencia cerebral de estos niños, ¿vale? De todas formas, yo os voy a dar las pinceladas para que lo tengáis vosotros en cuenta en vuestro aula. Este cerebro de las personas con altas capacidades cumple una mayor eficiencia neuronal. ¿Qué significa esto? Que, bueno, tiene mayor cantidad de neuronas, también tiene la configuración de estas neuronas es ligeramente diferente porque tienen mayores dendritas y, bueno, ocurre algo en el axón que hablaremos después, ¿no? Pero lo que sucede es que se conectan muchísimo más rápido y la información, la sinapsis que se produce entre ellas, el traspaso de información de unas a otras es a mayor velocidad, ¿no? Y, bueno, por lo tanto también en mayor profundidad. Entonces, con menos activación cerebral ellos llegan a la respuesta antes, por lo tanto se produce un menor consumo metabólico, ¿vale? Entonces ellos cometen menos errores y por lo tanto menos cansancio. De ahí que muchas veces necesiten estos niños más actividad, más velocidad, este hambre cognitiva que suelen tener, pues es debido a esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede también? Que hay una mejor transferencia intrahemisférica y entonces hace que al haber mayor conexión también entre los dos hemisferios, pues se adaptan mejor y bueno, entienden la realidad y el entorno que les rodea antes, ¿no? Y luego lo que os comentaba antes del axón. El axón, que es el rabito de la neurona, está recubierto por una grasita que es la mielina y se ha comprobado, bueno, con pruebas de neuroimagen, que la mielina de las neuronas de las personas con altas capacidades es más gruesa, es mayor, tienen más mielina, por lo tanto la transmisión eléctrica de la sinapsis es muchísimo más rápida, ¿vale? Y por lo tanto más eficaz. Luego dejaremos al finalizar del taller un ratito para preguntas, ¿vale? Por si quisierais consultar lo que fuera necesario. Os voy a hablar de las disincronías. A ver, las disincronías es, yo diría, la característica que sí o sí cumplen todas las personas con altas capacidades y donde más se nota es en la primera infancia, ¿no? Los niños pequeños es donde más se nota. ¿Qué significa una disincronía? Significa que algo no va de forma síncrona, sincronizada, que no va a la vez. Entonces yo siempre le llamo el 3 en 1 y por eso esta imagen de estos tres chavales, ¿no? Imaginemos que tenemos un niño de 8 años, ¿vale? En la Tierra lleva 8 años, con lo cual de experiencia vital solo hay 8 años, no le podemos pedir nada más. ¿Qué es lo que sucede? Que se produce dentro de él una disincronía cognitiva. ¿Esto qué significa? Que su edad cognitiva, su edad mental,
es muy superior a los 8 años, ¿vale? Por aquello que os he estado contando antes, de que van mucho más rápido, tanto, bueno, su eficacia neuronal cerebral, ¿vale? Entonces, pongamos que este niño de 8 años, pues a lo mejor tiene una edad mental, una edad cognitiva de unos 12, 11, 12. Entonces, esta disincronía, el hecho de que no vayan a la vez, automáticamente va a producir una segunda disincronía, que es la disincronía emocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque él no entiende, sobre todo cuando es muy chiquitito, que el mundo, que todo su entorno le vea y le trate como más pequeño de lo que él se siente. Entonces, esto es difícil para ellos de gestionar y, sorprendentemente, su reacción emocional es incluso más inmadura de lo previsto para su edad. Con lo cual, tendríamos a este peque de 8 años que por dentro se siente de 12 y que te reacciona como uno de 5 o 6. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque la gente está viendo a un niño de 8 que encima es muy inmaduro, muy infantil y se comporta como unas pataletas o baja tolerancia a la frustración, como un peque de 5 o 6, y para rato se les ocurre pensar que dentro hay una personita de unos 11 años que está sufriendo, ¿vale? Entonces, esto como docentes es muy importante que lo tengamos en cuenta, que cuando lo veamos en el aula, a lo mejor tenemos delante a un niño que está todo el rato moviéndose, que interrumpe en clase, incluso que es muy infantil, pero luego hace las cosas bien. Ojo, ojo, cuidado con estos niños, que es que a lo mejor están viviendo una disincronía de las que normalmente ellos no son conscientes, ¿vale? Es muy interesante tenerla en cuenta. Y en cuanto al ámbito socioemocional, os pongo aquí el QR de este libro, perdón, no es el QR de este libro, es el QR del artículo que aparece ahí del blog de Javier Tourón, que es uno de los promotores de la traducción de este libro, ¿no? Y entonces en este artículo ya os dan el enlace para poder adquirir el libro. Es el único libro que tenemos ahora mismo traducido al castellano que hable de este tema. En la literatura anglosajona hay muchísima más, bueno, tampoco mucho, ¿vale? Es un tema que se está empezando a abordar últimamente, pero toda la parte emocional de estas personas, bueno, está recogida en inglés y esta, como os decía, es la única obra que tenemos traducida al castellano. Es un libro muy, muy, muy recomendable. Estaría muy bien que lo hubiera en todas las salas de profesores y que fuéramos conscientes que estos niños, claro, muchas veces nosotros no vemos a nuestro alumnado con altas capacidades porque estamos buscando algo que no es. Estamos muy influidos por todos los mitos que hay. Y entonces, no somos conscientes de cómo son estos niños, que ahora lo vamos a ver con los tipos de perfiles que podemos encontrar en el aula. Pero solamente me detengo aquí para comentar que estas disincronías, esta diferencia neuronal, esta diferencia real que existe en este colectivo respecto a el resto de alumnado, hace que ellos tengan una manera de sentir sus emociones diferente y que por lo tanto su relación con sus compañeros sea distinta y a veces no es bien comprendida, ¿vale? Entonces, bueno, también solemos tener delante a alumnado muy sensible, ¿vale? Casi todos todavía está en estudio, ¿no? No está demostrado científicamente, pero hay una alta probabilidad de que todo nuestro alumnado con altas capacidades también sean NAS, sean niños altamente sensibles. Y la alta sensibilidad afecta muchísimo a sus emociones y a su manera de relacionarse con el resto del alumnado. Os voy a comentar un poquito el tipo de perfiles y va a continuar mi compañera Alba, con la que os voy a dejar en breve. Simplemente comentaros que estos perfiles, bueno, depende de qué autor cojas, pues hay muchos, ¿no? Entonces nos hemos apoyado nosotros en los perfiles de la clasificación que hace la doctora Luz Pérez, que lo tenéis en el primero de los QRs aquí. Y también los tenéis redactados y así especificados en el libro que, bueno, que escribí junto con Alba y con Blanca Santiago, que ya os dejaremos su referencia al final del taller y que tenéis el QR ahí abajo.
Uno de los primeros perfiles de niños que nos podemos encontrar, que es el que más nos sorprende como docentes, es el del bajo rendimiento académico. Estas disincronías de las que os he hablado hacen que estos niños no se encajen, no se sientan comprendidos y no vean que realmente pertenecen al sistema. Entonces, como van mucho más rápido su cabeza de lo que va el ritmo del aula, de la clase, se suelen desconectar. Y tantas desconexiones por aburrimiento puro y duro, hacen que a lo mejor no se enteren bien de lo que se está dando y acaben bajando mucho su rendimiento académico. Mucho cuidado porque esto es muy importante. Me gustaría que si solo con esta idea os fuerais de este taller ya nos quedaríamos tranquilas. Los niños con altas capacidades no son lo mismo que niños de alto rendimiento. No van a sacar en todo 10. No tienen por qué. Podría ser, pero no tendría por qué ser. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a pasar un poquito rápido. Tenéis otra charla nuestra, otro vídeo que vamos a subir ahora mismo a YouTube, en el que hablamos de todos estos perfiles de forma más detenida, ¿vale? Esta vez vamos a ir un poquito más rápido porque queríamos ampliar el contenido del taller. Y por último, por mi parte, os hablo del perfil creativo despistado. Este es otro difícil de ver en el aula, porque bueno, el tema académico les suele dar un poco igual, son más de imaginación, son muy creativos, muy sensibles, ¿vale? No suelen tener muy buen concepto de sí mismos. A mí me parece que en el aula los docentes de lo que más nos tenemos que responsabilizar o coger las riendas es de cuidar el autoestima de nuestro alumnado, ¿vale? A mí me parece que la tenemos que mimar porque como son niños y niñas que están en etapa de desarrollo y de crecimiento, ellos están buscando su lugar en el mundo y justo el alumnado con altas capacidades les cuesta encontrar ese lugar porque ya ven que son distintos. Por lo tanto, si todos son todos de una manera y yo soy de otra, soy yo el diferente, soy yo el que está mal, el que está raro, el que necesita adaptarse y arreglarse, ¿no? Y entonces su autoestima generalmente está muy dañada. Como os digo, estos niños de este perfil en concreto les encanta crear, investigar y todo eso no va muy unido a nuestro sistema regular y repetitivo que tenemos y cuidado porque son otro de los perfiles muy abocado al fracaso escolar. Alba, el siguiente perfil es para ti, te dejo con ello. Vale, pues voy con él. Vale, vamos a hablar del perfil adaptado, que sobre todo se da en las niñas, que es una cosa que nos preocupa bastante. Primero porque cuesta bastante identificarlas y segundo porque nos encontramos con este tipo de perfil que suele dar problemas con posterioridad. Son alumnas que han aprendido que es más importante pues, el ámbito social y demás que sacar buenas notas o que poder sacar su potencial. Entonces se enmascaran, hacen que sus notas incluso sean peores de lo que pueden ser a propósito, ¿vale? Para encajar dentro de lo que se espera de ellas. ¿Qué es importante en este caso? Ofrecerles retos, permitirles profundizar en las áreas de su interés, que se conozcan a sí mismas, que vean que todos somos diferentes y que ella pues tiene unos intereses y es más inteligente a lo mejor en determinadas áreas que otros de sus compañeros y no pasa nada por demostrarlo. Suele funcionar también muy bien en la diversidad de amigos, para que entienda que no tiene que encajar exclusivamente en un ambiente, sino que va a tener que encajar en diferentes ambientes y aún más cuando vaya creciendo y por tanto lo mejor es ser ella misma. Y respecto del cole, es importante que le impliquen en proyectos a medio plazo y que este tipo de perfil se valore para ver si es posible hacer una aceleración de curso, profundizar, compactar currículum, enriquecimiento. Vamos con el siguiente. Bueno, el de alto rendimiento y brillante voy a ir rapidísimo, ¿vale? Porque es el que todo el mundo espera un poco que sea el alumno de altas capacidades. Como bien ha dicho Mac, al principio no es así. Los perfiles de Luz Pérez es una clasificación de 8 perfiles y el de alto rendimiento brillante es el que menos nos encontramos en nuestras aulas, ¿vale? Entonces, el alto rendimiento brillante, las cosas que un profe tiene que tener en cuenta es que a veces tienen problemas para aceptar riesgos, que son excesivamente perfeccionistas y que es una cosa que hay que trabajar. ¿Vale? Pueden ser alumnos que tengan una disincronía y que sean capaces del rendimiento escolar de hacerlo muy bien y que por tanto puedan ser candidatos a hacer una flexibilización. Pero eso no significa que no necesitan apoyo, necesitan independencia, valorar sus propios intereses, darse cuenta que no todo está en lo académico. Las relaciones sociales suelen ser también uno de los problemas a tratar y a colaborar, ¿vale? Con este tipo de alumnado.
¿vale? Así que aunque sea el alto rendimiento y brillante, no significa ni mucho menos que no haya nada que tengamos que hacer. El enfadado, este nos lo encontramos mucho más. Imaginaros un peque de altas capacidades que va muy por encima de su clase y le hace repetir lo mismo una y otra vez. Pues se va quemando, se va cansando, se va desencantando y hay momentos que ya no quieren ni volver al colegio. Eso le produce un enfado que hace que en el aula no se encuentre bien, acaba afectando también a su propia autoestima, tiene problemas en habilidades sociales, tiene problemas en el propio autoconcepto, ¿vale? Entonces, es un peque con el que hay que trabajar, hay que entenderle, hay que escucharle y hay que adaptarle, hay que quitarle esas repeticiones si es lo que está siendo problemático para él, hay que ver cuáles son sus intereses, hay que pensar si podemos hacer compactación curricular, taxonomía de Bloom, orientarle y animarle también en el ámbito social con otros compañeros. ¿Vale? Pero siempre primero en este perfil hay que trabajar primero la emoción antes de lo académico. Procedente de otra cultura. Esto lo digo rápido también, ¿vale? Para que no nos llevemos mucho tiempo hoy, que tenemos mucho que comentar. Y es que las altas capacidades estadísticamente se pueden dar igual en cualquier lugar del mundo. Es decir, la probabilidad de que haya un niño suizo con altas capacidades es la misma que lo haya en Namibia. ¿Qué pasa? Que en Namibia va a ser mucho más difícil que lo detecten. Y aún más, aunque se ha detectado que realmente se fomente ese talento para que pueda alcanzar todo su potencial. Entonces, no nos despistemos en nuestras aulas porque puede ser exactamente igual. Y doble excepcionalidad. Este es un temazo. ¿Vale? Porque necesidades específicas de apoyo educativo, según la legislación, estamos recogidos por alta capacidad, pero también está el espectro autista, TDAH, problemas de lectoescritura, hay mucho más que está recogido y, por supuesto, una persona de alta capacidad puede tener un problema de dislexia. ¿Qué ocurre? Que en nuestro sistema educativo detectamos la dislexia normalmente, pero no detectamos la alta capacidad. Y es un peque que necesita que se le atienda por los dos lados, porque imaginaros si tengo un peque de alta capacidad con dislexia y lo que hago es hacerle repeticiones y repeticiones y repeticiones para que escriba, pues le voy a perder. ¿Vale? Entonces necesito adaptar y trabajar esa dislexia teniendo en cuenta que es un alumno de alta capacidad. Y ahora vamos con las medidas de atención. ¿Qué podemos hacer en nuestro aula? Bueno, vamos a hablar de medidas ordinarias, extraordinarias y excepcionales. Y me diréis, Salva, eso es imposible en el tiempo que te queda. Efectivamente, es imposible. Lo que pasa es que hace un año que Maque Salcedo y yo empezamos con DINEDU, la red innovadora de centros educativos, y llevamos un año haciendo ponencias para ellos, más o menos mes tras mes. Entonces, en este tiempo hemos podido desarrollar otras ponencias que hablan de estas cosas. Entonces, os vamos a dar los tips más importantes y os vamos a poner los códigos QR para que podáis verlas y podáis ampliar, porque nos hace ilusión hacer un recopilatorio de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Empezamos por las medidas ordinarias. Ahí tenéis el código QR a la ponencia que hicimos para Dinedu, en el cual están más explicadas. Y hablamos, y esto es muy importante, por favor, a los que me estéis escuchando ahora bien en directo o bien cuando veáis el vídeo, de la autonomía de los centros docentes, ¿vale? Está recogida en la Ley Orgánica, en la LOMLOE, y esta autonomía del centro se concreta en tres modalidades: pedagógica, organizativa y de gestión. ¿Por qué remarco esto? Porque a pesar de que es verdad que la LOMLOE nos pone límites y nos pone trabas a la hora de trabajar con estos alumnos, hay maneras, ¿vale?, de conseguir atender a este alumnado como se debe. Hay centros educativos ahora mismo que lo están haciendo. Hay finas líneas que sin pasar al otro lado se pueden seguir para atender a este alumnado dentro de la LOMLOE. ¿Vale? Y es que un profe a nivel pedagógico hay mucho que puede hacer en su área, ¿vale? Y voy a poner dos ejemplos, porque no me da tiempo a más, ¿vale? Dos ejemplos de medidas ordinarias que se pueden realizar en el aula, ¿vale? Podemos tener estrategias específicas de aprendizaje con este alumno. Podemos poner diferentes grados de dificultad dentro del temario del centro, ¿vale? Podemos poner diferentes contenidos de dificultad. Podemos usar la compactación curricular. La compactación curricular estaría un poquito en el limbo entre las medidas ordinarias y las extraordinarias. Pero bueno, os voy a hablar de ello aquí ahora. Y para hacer una compactación curricular, os voy a dar como una especie de esquema
muy rápido, ¿vale? Para que entendáis cuál sería la manera de hacerlo. Lo primero que necesito hacer es una evaluación previa de mi alumno y saber si vamos a hacer, por ejemplo, las ecuaciones, cuánto sabe mi alumno de altas capacidades sobre ecuaciones, ¿vale? Vamos a suponer que este alumno entiende perfectamente ya el concepto abstracto de lo que puede ser una X, que representa un número, que sabe sumarlas, que sabe restarlas, que sabe agruparlas, pero todavía no ha desarrollado la multiplicación y la división, ¿vale? En las ecuaciones, ¿vale? Le genera todavía desconocimiento y dificultad. Vale, respecto de que lo sabe, no vamos a volver a contarle igual que al resto de niños de la clase lo que es una X, que la X sustituye a un número y demás. No, eso lo damos por sabido. Y como eso lo damos por sabido, nos centramos en otras cosas que le sean más complejas, como en este caso la multiplicación y demás. ¿Vale? Y le podemos ir ya dando material en este contenido. ¿Qué nos puede ocurrir con este alumno? Que rápidamente lo va a ver rápido lo que es la multiplicación, las ecuaciones y la división. ¿Vale? Pues no pasa nada, pasamos a lo siguiente. De manera que en todo momento, ¿vale? Podamos, el temario que nosotros teníamos, que íbamos a estar, por ejemplo, un mes y medio haciendo ecuaciones, pues a este alumno vamos a dar que el contenido lo tiene la primera parte, sumas tal, en 15 días. Ya está, no hace falta que me demuestres más, lo tienes. Y el resto lo compacto también. Atención a esto, no solo lo primero que ya sé que lo sabe, sino lo que no lo sabe, doy por hecho también que lo va a aprender más deprisa. Con lo cual también lo compacto, ¿vale? Para luego poder pasar a otra cosa. Bueno, respecto de taxonomía de Bloom, a mí es una medida que me encanta porque es una cosa que se puede hacer para todo el alumnado. No me voy a enrollar más ahora en contarlo, aunque me encantaría. Pero se trata de usar una misma temática para todo el aula y dar diferentes niveles de dificultad de manera que los alumnos puedan ir avanzando en esas dificultades y el alumno de alta capacidad a lo mejor se queda en el último módulo. Pero toda la clase está entretenida y está trabajando dentro del mismo área. Estos son cosas de las medidas ordinarias que podéis hacer en vuestro aula, ¿vale? Podéis adecuar, como profes que sois y profesionales de la educación, los recursos, los materiales, podéis hacer modelos organizativos flexibles que os permita trabajar así con vuestro alumnado, ¿de acuerdo? Todo eso está dentro de las medidas ordinarias. A ver, que las extraordinarias no quieren entrar. Ahí estamos. Vale, medidas extraordinarias. Vale, planes de trabajo individualizados, ampliación de partes a unidades didácticas, introducción de nuevos contenidos fuera del currículum ordinario, programas específicos de desarrollo cognitivo, actividades de libre elección, compactación del currículum. ¿Veis? Como os decía, está un poco en el híbrido entre una medida y la otra, taxonomía de Bloom, adaptación de procedimientos de evaluación. Las medidas extraordinarias se refieren ya a que cuando el alumno, esto es una cosa repetida, ves la velocidad de pensamiento que tiene y demás, y rápidamente el currículum se le queda corto, por eso es muy recomendable hacer un plan de trabajo individualizado. Para los que estéis en Madrid, desde el propio servicio de orientación tenéis modelos que os pueden ayudar, que si los necesitáis nos escribís al final de esta ponencia y os lo facilitamos. ¿Vale? Y en cuanto a estas otras técnicas, compactación del currículum, taxonomía de Bloom, también tenemos ejemplos que os podemos ayudar. ¿Por qué? Porque estos alumnos os vais a encontrar constantemente con que necesitan más, ¿vale? Bueno, pues esa manera de que necesiten más no hay ningún problema, no nos tenemos que asustar. Hacemos el plan de trabajo individualizado, vemos cuáles son sus intereses, porque creedme que es la clave de que una adaptación funcione, ¿vale? Y si tenemos que poner contenido fuera del currículum ordinario, no pasa nada, porque el currículum ordinario ya lo tiene. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, ¿vale? El código QR de la ponencia que hicimos anteriormente para Nidedu, en el cual está más explicado todo esto que acabo de comentar. Y vamos con las medidas excepcionales y la aceleración. Lo ideal sería que un alumno que tiene o se ve que es posible que realice una flexibilización porque el contenido de su curso ya lo tiene completamente adquirido, em, es que en las asignaturas que más destaque se haga una flexibilización parcial, pueda subir primero a esas asignaturas, ver qué tal, más que nada creerme y en sí, no por en sí la asignatura,
sino por socialmente cómo se va desarrollando y cómo se va encontrando cuando sube a un curso superior, que realmente para mí es la clave. Y posteriormente, si todo va bien, ya hace la flexibilización del curso, que consiste en salto un curso, por ejemplo, me salto cuarto y paso directamente a quinto. ¿Qué pasa? Que la legislación cada vez nos está poniendo más difícil el tema de la flexibilización parcial. Entonces, bueno, pues hay que buscar maneras alternativas, ¿vale? A que estos alumnos se encuentren con socialmente sus otros compañeros, se pueden hacer cosas en el patio, se pueden hacer tal de manera, porque fijaros que para mí la clave de una aceleración está en el acompañamiento social tanto del profesorado como del resto de los alumnos. La estadística en el informe Telpenton dice que el 80 y tantos por ciento de las flexibilizaciones tienen éxito y que incluso en el porcentaje de flexibilizaciones que no han tenido éxito, preguntadas a las personas que no tuvieron éxito de la flexibilización y le dijeron si preferían no haberla hecho, la respuesta fue que preferían haberla hecho porque su principal problema era social y consideraban que iban a estar igual de mal socialmente antes de flexibilizar que después. Por eso la clave es la atención a la diversidad y que se entienda, ¿vale?, que la alta capacidad es una necesidad específica de apoyo educativo más y que dentro de un aula van a convivir el de altas capacidades con el del espectro autista, con el de TLP, que es una cosa más, ¿vale? Y desde esta diversidad, socialmente, que se entienda a este alumno y que se pueda encontrar acogido en su nuevo grupo. ¿Cómo aplico la teoría en mi aula? Bueno, pues mucho más, ¿vale? Más recursos. Ahí tenéis otro código BIDI. No me puedo extender más porque es que nos quedan 3 minutos y me gustaría daros pasos a preguntas al final, ¿vale? Pero ahí lo tenéis, ¿vale? Para poder ampliar todo lo que estamos comentando hoy. Bueno, Maque, yo y Blanca escribimos este libro, Comprensión y Desarrollo del Potencial, va ahora mismo por su tercera edición. Vamos a ir a la Feria Internacional del Libro en México porque nos han pedido que vayamos para allá, estaremos firmando y dando formación, porque esto es mucho más grande, claro, que España, también en Latinoamérica necesitan mucha ayuda a las personas de altas capacidades, sigue siendo algo desconocido, a lo que no se presta atención, que no se atiende en las aulas, ¿vale? Así que para poder ampliar más información, hemos intentado que este libro sea muy práctico, ahí lo tenéis, y para febrero del 2025 vamos a tener un curso acreditado por el Ministerio de Educación aquí en España, ¿vale? En el cual también vamos a trabajar desde la práctica. Son 11 temas, cada uno de los temas tiene una práctica y al final de todo hay un trabajo final, porque somos firmes creyentes de que se aprende haciendo. Entonces, de verdad que los feedback de esto siempre han sido maravillosos porque lo que nos hemos encontrado son muchos profes con muchas ganas de aprender y que cuando tienen la ocasión y ya se ponen las gafas de ver a los niños de alta capacidad, pues con mucho cariño y con mucho tacto les atienden en el aula y conseguimos que esté mejor tanto el profesor como el alumnado. Antes de que nos despidamos, Alba, me gustaría añadir una cosa que han escrito aquí en nuestro Sí, chat, sí, sabía y que es había que preguntas, dime. no, no hay preguntas, pero es verdad que nos cuentan que el equipo específico de altas capacidades de la Comunidad de Madrid, que os animo a todos a que os metáis en su web y lo sigáis, porque hay muchísimo material colgado muy interesante, dice que dentro del apartado de caja de herramientas tienen un modelo de plan individualizado de enriquecimiento Es, curricular, tanto para infantil como para primaria, que el modelo de secundaria es distinto y está determinado por la circular de orientaciones para la elaboración del plan Incluyo para la educación secundaria. Y este modelo de momento no está disponible, supongo que estarán elaborándolo. claro, Y a bueno, eso me estaba refiriendo yo cuando hablaba a que si lo necesitaban se lo podíamos facilitar, porque efectivamente ya tenéis ahí un modelo que podéis utilizar. pues muchísimas gracias por vuestra atención, por haber venido tanto a los que estáis aquí en directo como para los que luego lo vais a ver en replay. Si quieres, damos un segundito por si alguien tiene alguna duda. Preguntan, ¿hay también manuales de actividades acorde a distintas inteligencias? ¿Tú ¿Pero sabes a el qué te término? refieres? ¿Como inteligencia visoespacial, lógico-matemática, a ese tipo?
A ver si puede contestar. A ver si Porque no contesta. sé si he entendido bien la Si os pregunta. parece activo el micrófono, y os lo puede decir. Vale. Más rápido. Yo llevo el taller de las capacidades de mi colegio, entonces pues lo estoy organizando acorde a niveles, por ciclos, vamos. Pero claro, yo recibo niños que algunos tienen talentos que son más de razonamiento, que son más de investigación, pues acorde también a estos, perdón, a estos perfiles que os he dicho, pues bajo rendimiento, que están enfadados, que son creativos pero despistados. Entonces, ¿hay algún manual o alguna lista de actividades que se puedan ir recurriendo a ellas para utilizar? Yo tengo material que me voy generando, yo tengo sesiones que me voy generando y voy diseñándolo acorde a ciertas necesidades. Pero claro, muchas veces me encuentro con que la realidad en el aula es que o lo preparas en casa y desatiendes la casa o desatiendes a los niños o... Vale, vale, mira, la clave para que esto te funcione con tu alumno es entenderle, ¿vale? Y conocerle. Entonces, tienes a tu disposición una plataforma que se llama Renzulli Learn, ¿vale? De manera que te puedes meter ahí, meter las características de tu alumno y la propia plataforma ya te genera actividades de enriquecimiento para realizar con el alumno. A mí me gusta mucho de esta plataforma que ya está partiendo de esa necesidad del alumnado, ya está partiendo de conocerle y te está generando actividades específicas para él. Otra opción, en la plataforma Twink también tienes, si pones altas capacidades, si lo das en el buscador, tienes varias actividades que puedes usar con tu alumnado en el aula, pero ahí ya tienes que filtrar tú porque está todo mezclado. Entonces tú tienes que ver qué crees que te puede ir mejor o no para tu alumnado. Y si lo que te preocupa en tu alumnado son más el trabajo emocional y social en el aula, en Educade, por ejemplo, acabamos de sacar un cuadernillo de casos prácticos que te pueden dar muchas ideas también para trabajar la emoción de alumnos de altas capacidades en el aula. Si estás interesado, nos escribes a info@aeducade.es y te lo hacemos llegar. ¿Vale? Y Espero por haber lo respondido a mismo, la pregunta. sí, y se me ocurre también añadir, Alba, que tenemos, cuando hicimos el grupo este perdón, el curso del que os ha hablado Alba, tenemos un grupo de Telegram en el que compartimos un montón de profesores, bueno, pues nuestras experiencias con alumnado con altas capacidades en el aula. Entonces, a lo mejor sería interesante también que os unierais, porque, bueno, ese material que estás generando tú me parece que es oro puro, que seguramente no te importe compartir con otros profesores y tú puedas recibir también las experiencias y material que hayan realizado ellos. Sí, sí, porque además estaría genial también, eso es lo que estamos intentando, ¿vale? Hacer comunidad, porque luego al final nos dicen muchos profes, vale, muy bien la teoría y tal, pero es que yo en mi aula tengo a Pepe o tengo a Marcos y estoy generando material para ellos, pero esto no me funciona, esto sí, pero es que tenéis que tener en cuenta que igual que vosotros tenéis a Pepe y a Marcos, en otra clase está Lucía y Marta. Entonces está muy bien que compartáis experiencias, que compartáis recursos, que creemos comunidad para entre todos ayudar a atender a este alumnado. Pues si queréis acceder a este grupo de Telegram, lo mismo nos escribís a la misma dirección y os lo Vale, hacemos. al mismo correo que he puesto yo, lo tenéis en la cajita, Sí, ¿vale? Nos escribís, oye, queremos meternos al grupo Telegram de profesionales de altas capacidades y os metemos de encantados, ¿vale? También vamos poniendo ahí cositas pues, que consideramos interesantes, de formaciones gratuitas o de otras actividades que se hacen que pensamos que para los profesionales interesados son valiosas. pues nada, como no veo que haya más preguntas, os agradezco mucho vuestra participación y la acogida que está teniendo este grupo de Telegram. Alba, me parece interesante para que lo añadamos a la siguiente ponencia. Así que nada, siempre aprendemos de vosotros. Un verdadero placer y nos Nos vemos. vamos ahora a la Facultad de Educación, a la UNED, a tener una ponencia allí en directo sobre altas capacidades que nos han dejado 15 minutitos, ¿vale? Y vamos a seguir con esto. Estaremos en Dinedu una vez al mes aproximadamente. Ya tenemos la planificación de todo el curso y los temas que vamos a tratar. Así que estar pendientes en redes, ¿vale? Porque haremos mucho más. Un abrazo.